Listo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y invitarnos aquí a tu casa que la tengamos. Sebastián, gracias a ti. A mí me gusta mucho que tú me estés entrevistando, te lo confieso. Me gusta mucho cuando me llamaste. Dije, qué suerte la mía, porque vi lo tuyo. Me encontré con tu entrevista a Jorge Enrique, a Daniel, a Mariette. Y me gustó mucho. Y fíjate que pensé que arrancaste con pie derecho, como te lo dije antes. Pero jamás me imaginé que me fueras a llamar a mí, qué rico. Aquí estoy. No, precisamente es mis intereses, que lo que te comentaba ahorita, es sobre todo hablar con personas que estén dentro de este medio, hablar un poquito sobre su trayectoria, que esto le va a servir tanto a mí que te estoy haciendo esta entrevista como a las personas que nos están viendo, aprender un poquito de cuál fue ese camino que tú llevaste para poder lograr estar donde estás. Sebastián, me tomo el tiempo para decirte lo que te voy a decir porque de verdad vivo empeñado últimamente en que si abro la boca sirva para algo, más allá de para autosatisfacerme o autoelogiarme o autolevantarme el ánimo. Y eso es difícil, generalmente es difícil porque allá adentro hay un ególatra ávido que todo el tiempo está buscando lucirse. Lo digo por mí, lo digo por el resto de los seres humanos que conozco. Y entonces, ante tu pregunta, digo yo, ¿qué decir acá que realmente sea útil y no que sea un panegírico de mí mismo? Yo nunca planeé nada de lo que me ha pasado. Y me han pasado cosas estupendas. Cosas estupendas como tener éxitos en la televisión de un país de 50 millones de habitantes, donde significa que te vio millones de personas al tiempo. Eso me parece un hecho extraordinario, que algo que tú escribiste lo vean 5 millones de personas al tiempo. Que adicionalmente digan que les gusta y lo vuelvan a ver. Eso me parece un gran logro, pero nunca me lo propuse. Nunca fue mi objetivo, nunca fue yo voy a hacerlo. Sebastián, yo soy un tipo bien mundano y bien común y corriente. Pero tú estudiaste comunicación No, y ya sí, tenías claro. proyectado que querías estar en este mundo. No, mira, yo entré, mi papá fue periodista y escritor del diario El Tiempo, 14 años. Él cubrió la violencia partidista para El Tiempo. En el periodismo de esos años, de los años 40 y 50, mi papá es un hombre reconocido por sobre todo su labor en el cubrimiento del conflicto armado de los liberales y los conservadores. Luego de eso, pues mi papá fue periodista de cromos, después de eso se fue a trabajar con los militares que lo querían mucho. Lo mandaron al crucero Gloria. Él fue el primer periodista que fue en el crucero Gloria, que en el primer crucero de Gloria, él hizo las crónicas de Gloria en su primer crucero. Entonces yo traía todo esto de la escritura y de la sensibilidad por contar historias. Autor de el primer libro que yo leí en la vida adulto fue el libro de mi papá, Fantasía Negra, historias de terror, cosa que imagínate para un niño de 8 años es fascinante. Entonces a mí lo de contar historias me era muy común, entonces no me generaba ningún atractivo me generaba atractivo otras cosas, ser piloto de avión, eso sí, ¿no? Ser piloto de helicóptero. Y cuando entré a la comunicación social, a la Tadeo, mi sueño era ser periodista, pero periodista de combate. O sea, yo me soñaba metido en el monte con una cámara cubriendo conflictos en el mundo entero, lo que sea. Y estando en la universidad, apareció al aire una serie que dirigió a Pepe Sánchez y que adaptó él, escrita por Manuel Carlos, un brasilero, pero de Pepe hizo la adaptación, que se llamó Vivir la Vida. Y eso lo dan los domingos. Entonces, yo, estando en la universidad, empecé a ver eso y te juro, Sebastián, que yo era como, esa vaina será puesta en escena, o eso será docudrama, o sea, será como reality, no existían, pero mi cabeza era, esto se ve tan real que me cuesta trabajo creer que esto sea puesta en escena. Entonces yo me quedaba mirando y pues finalmente pues sí compruebo que es una puesta en escena, pero una puesta en escena rarísima, una puesta en escena en la que las personas se veían de carne y hueso. Hablaban como yo, leían lo que yo leía, salían a la calle y se encontraban con las bujetas y yo me encontraba. Pepe corrió el velo de la televisión falsa que traíamos hasta ahí para atrás, de estudio, de papeles, paredes acartonadas, de actores caminando con un plano de 3 pasos, aquí te paras y dices te amo, y el otro del otro lado levanta las cejas y dice yo también. Pepe rompe todo eso, saca las cámaras a la calle, las baja del trípode. El trípode te genera una estaticidad interesante en estética, pero a veces no es lo que quieres, las baja del trípode y me empieza a mostrar Colombia como es. Y yo me quedo como, ¡ah! ¿Eso se podía? O sea, uno podía tener en la televisión como mi vida, pero allá me enamoré. Me enamoré de esa idea y caminé, te podría hablar mucho, pero el caso es que llego a conocer a Pepe, me las arreglo para conocer a Pepe. Yo lo busco, hasta que lo encuentro, lo tengo frente a mí. Y le digo, yo quiero trabajar con usted. Y él me decía, pero no tengo de qué. Y el Pepe estaba desempleado para ese momento. Ya era el grande Pepe, ya había hecho el Chinche, ya había hecho Vivir la Vida, ya había hecho Por Amor, ya había... Era, de verdad, lo que sigue siendo para mí, el más grande.
Y bueno, me dijo, no tengo nada. Le dije, pero el día que tenga, bueno, chino, o sea, te estaba lidiándola con un lagarto. Y dice, no, chino, pues felices al año yo veo que a Pepe las licitaciones, eso no lo vamos a explicar ahora, le adjudican un espacio de comedia con TV Cine. Y yo, ahora ya tenemos trabajo. Y voy y lo busco, oiga, ¿se acuerda de mí? Pepe, que era un lindo chino, me llevó asistente de dirección de Romo y Buceta. Fue la primera vez que yo entré a un set en mi vida. Yo tenía tantas ganas de hacer esto que yo no me arrimaba por los estudios de televisión de nada. Mis compañeros de la universidad se iban a ver las grabaciones de Pepe ahí en las aguas del Chichito y volvían. Yo no iba. A mí me generaba contradicción ir a donde yo quería estar y no estar. Me daba muy duro, entonces yo no iba. Hasta que lo conocí y fui asistente de dirección de él. Y mira, una cosa fue llevando a la otra. Yo no me propuse nada. Entonces un día, estando en el cuarto capítulo de Romo y Buceta, el cuarto, me acuerdo mucho, Pepe se iba a recibir un premio a Cali el fin de semana. Y Pepe escribía el libreto los fines de semana para que lo grabáramos los martes. Entonces escribía el libro el fin de semana, grabábamos el martes, editábamos miércoles, musicábamos el jueves y listo, salíamos al aire el otro martes. Y pues el lío, todo el mundo en producción que hacemos, Pepe tiene que recibir el premio, no puede no recibirlo, pero ¿quién escribe el guión? Si quieren yo lo escribo. Pero así, pues, sí. ¿Qué más perdían? Pepecito, levántate, por favor, ¿qué haces ahí? ¿Cómo así que qué hago aquí? ¿Dónde carajos querías tú que yo durmiera? ¿En el CAI? Menos mal la abriste tú y no la fiera de tu tía, ¿viste? No tenían guión, podían tener cualquier cosa o nada, estaban en la misma. Entonces Pepe, que era, de chino. Pues bueno, lo escribí, a partir de ese momento Pepe no volvió a soltar. Me encantó a Pepe. De ahí adelante arrancamos a escribirlo los dos. De hecho, él me iba a poner el crédito. Y yo le dije que no, déjeme aprender aquí escondido detrás suyo. Yo no quiero que me digan nada. Y pues entonces lo que hacíamos es que escribíamos el guión juntos, lo dirigíamos juntos y ya lo editaba yo. La edición sí me la dejaba a mí solo. Entonces yo editaba, musicalizaba, fui muy feliz. ¿Ves? Entonces una cosa fue llevando a la otra. Entonces me enamoro de eso y ya aquí vienen otras cosas que tienen que ver con que me enamoro, me apasiono por el tema, me dedico a estudiarlo. Mucho. De hecho, yo tengo un máster en dramaturgia de televisión de la Universidad de Londres, porque yo dije, esta vaina hay que estudiarla. Esto no puede ser espontáneo como los poemas a la novia, ¿no? Esto, los gringos, los europeos. Entonces me dedico a estudiarlo. Y yo creo que si me preguntaras a qué le debo la solidez en mi carrera, a que estudié mucho. Yo estudié mucho. ¿Y consideras que es más importante estudiar o tener la práctica de hacerlo muy constantemente? Todo. Es importante el talento previo de ese Nobel que hablamos, o sea, lo traes o no lo traes, ¿no? Traes buen oído o no traes buen oído, eso no. El talento previo, es importante cultivar ese talento con los perfiles de la academia, es importante la práctica, mucho de esto en la teoría es verdad, pero en la práctica adquiere ciertos matices que si no los conoces, la teoría se te anula. Y sobre todo cambia de circunstancia en circunstancia. Hacer televisión o cine en Colombia es una cosa distinta a hacer televisión o cine en Argentina. Aunque hagas cine con video o hacer lo que quieras. Pero la forma como se aborda tiene muchísimos matices de acuerdo a la cultura, a la economía, a las capacidades financieras. Pero está bueno tener un referente claro de cómo deberían ser las cosas. Bueno, y me imagino que ahí ya, pues trabajando con Pepe y haber estado en esa producción, también empezaste a sonar un poquito, tanto en los canales, como porque la gente ya reconocía que ese era tu trabajo. ¿En qué momento te comienzan a buscar para que hagas tú un proyecto, para que lo escribas? Mira, hacemos Romo y Buceta, y en algún momento yo ya me desprendo de Romo y Buceta, me voy de esa programadora a la que quiero mucho, ya no existe, TV Cine, Jorge Ospina, también descansa en paz, y me voy por mi propia vida, y entonces, brillantemente, me caso. Okay. Y eso estuvo bueno porque eso trajo una cantidad de necesidades que yo no conocía. Pagar arriendo, pagar servicios, cuidar una casa. Junto con mi esposa, por supuesto, éramos los dos. Y entonces ahí llegó la vida, mira, pues es la vida. Los carambolazos de la vida. Un día llaman a mi casa y yo estaba sin trabajo. Me acababa de terminar una comedia mediocre, que escribí porque ya estaba al aire y necesitaban un suicida que la escribiera. No voy a decir el nombre porque es gente querida y bonita, pero no, mediocre. Y con eso yo estaba sobreviviendo a sabiendas de que estaba haciendo un producto altamente mediocre. Lo sabía. Y yo peleaba por eso y todo, pero pues de ahí salía la yuca.
Y un día me llama un señor que se llama Bernardo Nieto. Digo así porque en aquel momento yo no sabía quién era. Y me dice, mire, yo soy el vicepresidente bla 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 de RCN Televisión y resulta que es que estamos urgentemente necesitando un escritor para Pepe Sánchez y Pepe Sánchez dice que usted es la persona que él conoce que ha escrito decentemente para él. ¿A usted le interesa? Y yo, ahorita me hambre. Pues claro que me interesa. Y entonces el personaje, por cierto, Bernardo Nieto, ojalá oiga esto, linda persona, vino hasta mi casa, un apartamentico, es la cuarta parte de un apartamentico, y vino, no, es que mira, es que estamos haciendo Colores de la Fama, una serie que estaba escribiendo Pepe, y estamos teniendo serios problemas con el rating porque Pepe la está dirigiendo, la está escribiendo al tiempo, se le está sobrepasando las cosas, y Pepe dice que tú podrías escribirla. ¿Tú qué dices? Entonces yo digo que sí. En ese momento Bernardo Romero Pereiro me condena y me dice, porque él me estaba ofreciendo un puesto, Bernardo Romero me estaba ofreciendo un puesto, como gerente de producción de su nueva productora. Él estaba montando la productora. También le gustaba mi talento. Le gustaba, y de hecho Bernardo me quiso mucho y yo a él también. Fui de sus amigos hasta el final. Pero en ese momento pues era un tipo que me estaba poniendo a prueba. Y entonces él me ha ofrecido eso y yo llegué y le dije, no, mire, es que RCN me están llamando para que yo escriba esta cosa que ya está al aire y le va mal. Pero pues yo quiero hacer lo suyo porque pues yo quería estar con Bernardo también porque él me ofrecía producción y dirección y todo. Y le dije, ¿por qué no me da un chance? Yo voy, organizo mi cosa con RCN, adquiero ritmo para entregar libretos, porque ya estamos al aire. Y yo organizo eso y vengo a la productora y Bernardo me dijo, ni por putas así, ni por putas. Decides ya o RCN o yo. Era una situación compleja, muy, muy dramática. Al lado mío estaba una persona que hoy en día, creo que está en RTS, Silvana Orlandelli, ella fue testigo de todo eso. Ella cada vez que se encuentra conmigo y nos encontramos, nos acordamos, fue un momento muy dramático. Yo me estaba jugando la vida, mi matrimonio se estaba acabando, la situación económica era muy difícil y aparece esta opción y el dios del momento, que es Bernardo, porque está montando la productora, me ofrece entrar al Olimpo y yo le digo que si me espera un ratico y dice, no, entras ya o no entras nunca. Claro. Entonces, yo me acuerdo, yo me iba a Finlandia, yo sudaba, abajo en el carro estaba esperándome que es hoy en día la mamá de mi hija, con quien yo estaba comenzando una historia que era muy complicada porque había tenido que ver con la destrucción de mi matrimonio anterior, o sea, mi vida era un caos. Y este man me dice, decides ya, conmigo o con RCN. Y yo, Bernardo, con RCN no tengo opción, RCN me pagaba, ya. Y entonces Bernardo me dijo, te jodiste, ese muerto no lo levanta ni putas. Sí. Estás muerto, eso muerto no levanta a nadie. O sea, me condenó a lo que quiera que fuera y viniera al abismo. Yo me acuerdo que yo salí de la productora que daba ahí cerca arriba del gimnasio moderno, estaba de la productora. Y yo salí, pues imagínate, 28 años, recién casado, el matrimonio acabándose, la situación económica y el otro papa de la vida, porque el otro era Pepe, pero el otro papa de la vida, me dice, te vas para el infierno. Y Sebastián, pues yo no hice nada brillante, yo me fui a escribir Colores de la Fama. Como el sentido común me lo indicaba, yo no ni había estudiado todavía todo lo que había estudiado, nada, me indicaba esta historia hay que ponerle un bueno y un malo y que los malos quieran ganarle al bueno y que los buenos quieran ganarle al malo y que la gente quiera que el bueno gane. Entonces remodelo Colores de la Fama porque había que remodelarla bárbaramente, era una historia que tenía muchos personajes, muchos que no hacían nada, entraban personajes, a hablar, muchos personajes afrocolombianos, porque por supuesto era una historia de fútbol, porque Pepe era un hombre muy cuidadoso de las comunidades negras, le gustaba la cultura negra y quería, pero entonces esto lo que se pasó fue que se convirtió en una mano de actores afros buenísimos, quizás, pero pues el argumento se diluía entre tanto personaje. Entonces una de las cosas que yo tuve que hacer es decir, aquí sobran como 7 personajes que no están haciendo nada y me quitan tiempo para contar el cuento de buenos y malos. Entonces yo salgo de esos personajes y se me viene la prensa encima que yo soy racista. El Tiempo, titular a 6 columnas. Racismo en RCN, no hay nada así. No era racismo, mano, es que todos eran afros, pues a los que yo sacaba tenían que ser afros. Claro. Y bueno, lo cierto es que el producto se recuperó bárbaramente y yo lo recibí en 17 puntos de rating. En esa época eso era muy poquito y lo entregamos en 45 puntos de rating y eso fue lo que me dio la titular. Me llamaron, entonces yo ya terminando, de verdad, mira, yo no tenía intención de nada, yo pensabas algo de eso y volvería a seguir buscando trabajo. Entonces me enganchan Hernando Martínez Pardo y Samuel Duque, presidente en aquel momento, y me dicen, queremos que usted escriba el siguiente proyecto. Me entregan una sinopsis, unas 7 páginas, que sí, ya se llamaba de otra manera, y ese siguiente proyecto se llama Azúcar. Claro. Y entonces ya, pues con Azúcar, digamos que fue mi partido inicial en las grandes ligas, y el 19 de septiembre de 1989, a las 8:30 de la noche, un martes, sale Azúcar al aire, y yo vi como, ¡oh! Eso lo hice yo.
Y en la presidencia de RCN, que estaban todos estos grandes de la televisión, Vicky Hernández, Mayolo, Samuel Duque, Alberto Valdivia, o sea, una playa de gente, el productor Guillermo Restrepo, todos se dieron cuenta que acababan de consolidar un éxito. Entonces todos voltearon a mirar quién lo escribió y yo era yo. Y ahí arrancó la carrera. ¿Tú consideras que Azúcar fue un parteaguas en tu carrera? Tú eras un escritor antes y después de ese... Sí, un de todo. Sí. Todo. Mi vida es antes y después de Azúcar y está clavado esa noche de 8:30 a 9:30 de la noche. Yo vi cómo mi nombre se transformó. Yo fui consciente. Dije, hijo pucha, esto se vino grande. Yo me di cuenta. Lola, hazme el favor de buscarme a Caridad, que debe andar por donde Lucio el aguatero. Y le decís que se venga ya para la casa. Pero ojo, hasta ahí yo no había hecho nada distinto a hacer la tarea. ¿Sí me entiendes? Yo no caminaba con la idea de, oye, cuando me hablan de, vamos a hacer una película y nos vamos a ganar el Oscar, yo miro con tanto desprecio. Tú no puedes hacer una película para ganarte el Oscar. Tú haces una película, punto. Hasta ahí puedes llegar. Entonces yo nunca pretendí nada. Es más, cuando dieron los premios por Azúcar, que se ganó todo, y entonces me gané yo, ahí está, el Simón Bolívar a mejor libreto junto con pues todo el equipo, pero el mejor libreto fue para mí. El productor Guillermo Restrepo, días antes, yo le había preguntado, oiga, ¿qué es eso de los Simón Bolívar? Yo no sabía realmente. ¿Qué es eso de los Simón Bolívar? No te preocupes, eso se lo van a dar a Mayolo. A ti no te van a dar nada, tú no eres nadie. Pues me lo dieron a mí y a Mayolo no. Me lo dieron a mí y a Mayolo no. Bueno, y aprovecho y te pregunto, en este mundo, me dices que te dieron una sinopsis de Azúcar, ¿sí? Normalmente funciona así, o sea, te dicen, bueno, venga escritor, esta es la historia, escríbala, o tú también propones, no, esta historia me interesa que puede tener más éxito de esta manera, se puede desarrollar mejor la historia de tal y tal manera. ¿Cómo funciona eso? Sebastián, tantas formas como personas. En el caso de Azúcar, a mí me dieron una sinopsis que contaba, digamos, el detonante. El detonante es que una mujer blanca vuelve a su hacienda y allí se encuentra con su medio hermano, creo que afro, que pues no saben que son medio hermanos, no saben, y empiezan a atraerse y bueno, ya, todo lo que se sabe. Hombre, ¿qué hubo, ¿Cómo nos fue allá adentro? Muy bien. Oye, vos estás bailando mucho. Esa es la sinopsis. Eso es lo que me entregan a mí. Todo lo demás me lo tengo que inventar yo. Eso es una forma. Entonces te entregan un núcleo argumental. Necesitamos que esta niña que es ciega se enamore de ese señor que es aviador. Haga la historia, pero tiene que ser una niña ciega enamorada de un señor aviador. En este caso era una niña blanca que se enamora de su medio hermano o primo negro, no me acuerdo. Lo volví a escribir hace poco y ya me olvidó. Entonces uno arranca ahí, esa es una. Otra es que tú llegas con la idea completa. Como llegamos Mauricio y yo con la alternativa del Escorpión a Cinevisión. Tenemos esta historia. Entonces el productor te dice, y podríamos aquí que en lugar de que sea adolescente, sea... Okay. Entonces uno empieza a negociar. Pero la historia es tuya. Hay otras ocasiones en que tú llevas parte de la historia, entonces te mandan un equipo y te dicen, entonces se vuelve como gente haya. Unas más cómodas que otras, unas más agradables que otras. La televisión y el trabajo en conjunto en televisión es muy aburrido porque te toca trabajar con ejecutivos que no saben nada de televisión y creen saber de televisión. Y son casi todos, es muy poco el que sabe de televisión. Entonces es muy aburrido porque te toca oír argumentos, ¿no? Es como un arquitecto hablando con alguien que no sabe arquitectura pero que tiene la plata para hacer la casa y dice, pero si yo quiero que este techo no esté pegado a nada. A ver, techo no pegado a nada, ¿cómo te interpreto eso? No, que el techo esté como volando. Ya, aquí es que el techo esté volando, pero el techo necesita unas vigas para sostenerse. Ay, pero eso no se puede evitar. Y este es mi cliente y me pregunta que si no se puede evitar la ley de la gravedad. Y yo tengo que no mandar a mi cliente para la mierda porque es que este tiene la rata. Eso es un poco la relación con los ejecutivos. Y tú como escritor, ¿hasta qué punto tienes control, digamos, de lo que se hace o de lo que sale en la televisión? Digamos, en el caso de que Pepe escribía y dirigía, pues él hacía lo que estaba escribiendo y hacía que saliera así. Tú, digamos, cuando escribes pero no tienes ese control de la dirección o de los actores, ¿cómo logras o cómo has visto que hayan evolucionado lo que escribes a lo que realmente sale? Muchos caminos hay. Por ejemplo, hay una obra mía que cuando la vi al aire no podía creer cómo había crecido. Es la única vez que me ha pasado con una obra mía. Y me pasó con personas con las que no tengo muy la amistad, ni nada, personas que... Quiero decir, mi afirmación no es resultado del afecto, no. De verdad, cuando yo vi La mujer del presidente al aire, de pucha, esta gente hizo un muy buen trabajo. ¿Y sabes? Sí, este casi se le declara, ¿no? Ay, hermano, pero yo qué me iba a imaginar que ese bizcochote era la mujer de ese... No la vaya a embarrar más. Por ejemplo, ahí te doy un caso de alta satisfacción. Un caso de muy baja satisfacción, Azúcar.
Sí. Muy baja satisfacción. Sí. Y aún así premios y... Claro, todo eso sí, pero el azúcar inicial fue resultado de una gran cantidad de suerte, de una gran cantidad de suerte, de una gran cantidad de sumas de talentos febriles como el de Alberto Valdiri, como el de Elsa Vázquez, la editora, Tony Navia, la asistente de dirección, Vicky Hernández en el protagonismo, Alejandro Borrero. Era una conjunción ahí, pero una cosa de un altísimo riesgo por falta de rigor, por falta de método, por falta de disciplina. Y pues la prueba de que es así es que después de Azúcar, ¿qué más hay que haya hecho Mayolo importante en televisión? Porque es que era supremamente caótico todo. Entonces a mí el caos me agrede, ver este desorden. Y claro, las cosas salían regias. Yo decía, si salieron regias, pero además de eso tampoco estaban planeadas así. Yo peleé con Mayolo fuerte, muy fuerte en mi posición con Mayolo. Hasta el final fue de distancia, en criterio. Pero él ganó la batalla. Finalmente él la ganó en todos los territorios. Y la estocada final me la dio pocos años antes de morirse. Me lo encontré en un restaurante y yo lo vi entrar y yo me paré a saludarlo. Y él me saludó y me dijo, ¿sabes qué hice en mi biografía, no? Acaba de escribir la biografía. ¿Sabes qué publiqué en mi biografía, no? Que encima yo lo sí vi. Me dice, y a vos no te menciono. Sí. Yo no sé si me mencionó, no tengo ni Sí, idea. sí, sí. Pero habría hecho bien en no mencionarme porque de verdad peleamos fuerte. Peleamos muy fuerte. Bueno, y justamente que hablas de eso, hace un par de días venía hablando, creo que era justamente en una entrevista, y quiero saber tu punto de vista, que ahorita no hay nuevas historias, todo lo que se está haciendo son remakes del pasado. ¿Tú qué crees que está sucediendo con eso? ¿O estás de acuerdo con que se hagan unas nuevas versiones de lo que ya se hizo? Pues claro que no, Sebastián. Para cualquier persona mínimamente creativa y con la idea de que el mundo debe evolucionar, es deprimente esta situación. Y es deprimente por razones que son solucionables. O sea, ¿qué razón no sería solucionable? No, es que en Colombia no hay quien produzca historias. Todos los colombianos son unos tarados. Solamente saben producir telegramas y memes, no más. Si hay riqueza fértil narrativa en lugares del mundo, uno es Colombia, por la situación misma. Yo que tengo escuela de escritores te puedo decir, la gente llega con cosas descrestantes. Ahora, hay que enseñar a desarrollarlas, hay que marcarlas, sí, pero potencial creativo hay en Colombia como debe haberlo en millones de países del mundo. O sea, a nosotros no nos cerraron las fronteras. Aquí no entra la creatividad. Entonces, ¿dónde está este remolino neurótico que se está haciendo alrededor de dos producciones, que son Betty la Fea y Pedro Escamoso? Betty la Fea y Pedro Escamoso, es un remolino neurótico. Mira, vuelvo a los ejecutivos, no tienen la menor idea del asunto. Los ejecutivos no saben mezclar Excel con el programa de libretos que llamamos Screenwriter. Ellos no saben mezclar eso. El ejecutivo, al ejecutivo no le importa la historia. El ejecutivo mira los números y sobre esos números toma decisiones siempre a favor de no ir a perder un centavo, pero más grave que eso me parece sensato. Toma decisiones a partir de no arriesgar un centavo, que es distinto. Cuando tú te sientas a escribir una historia, tú como escritor, tú tomas riesgos. Así vayas a escribir otra vez, simplemente María, niña pobre enamorada del señor rico, tomas riesgos. En el mundo de la creatividad, todo el mundo tiene que tomar riesgos. En Colombia se decidió que no se toman riesgos. En Colombia se decidió que solamente salimos con productos que nos garanticen el retorno y que no vayamos a perder un solo centavo por cuenta de un riesgo y una audacia. Pero eso no solamente en la televisión, ¿no? En todo. En todo. Pero la televisión es patético. Qué pena. O sea, ¿cuánto hace? Mira, con mucho agrado te voy a mencionar la única obra colombiana atractiva que yo he visto en 20 años. Rigo. Entonces, ¿qué muchachos? Vea, súbense y en el camino les voy contando la más olímpica que hice. Ustedes saben que uno entre más feo, mejores gustos tiene. Y yo me puse la meta más dura de mi vida. Y lo hicieron en un canal donde no espero volver a trabajar nunca. Pero allá hicieron Rigo. Eso que pasó ahí es la conjunción de lo que solía pasar antes. La gente tomaba riesgos. Contar la vida de Rigo era un alto riesgo. Un alto riesgo. ¿Por qué contar la vida de una persona viva que además de eso no es trágica? Es un alto riesgo dramático. Michelle es amiga mía, me les presento, soy Rigo. Quien quite que siendo feo ella se case conmigo. Siga. Por cuanto cuando hicimos en Fox y la historia de Celia Cruz, pues el gran lío para Andrés Salgado, el autor, es que Celia Cruz es una vida limpia. Entonces, claro, Celia ya estaba muerta, tú podías hacer, pero con Rigo el man además está vivo. No puedes acomodar mucha cosa. Y el man está mirándote, y está la familia, y la gente puede comprobar, y es un man de una vida limpia. Entonces, el riesgo que tomaron, y mira cómo les fue bien, el único en 20 años. Pero también es porque no se están tomando esos riesgos, porque también pueden salir muchas producciones, así como Rigo, historias originales. Claro. Entonces es parte de los directivos, digámoslo así.
Ya que mencionabas el tema de la escuela de escritores, háblame un poquito sobre eso, ya que pues, has tenido tanta trayectoria, sabes del tema. ¿Qué puede esperar la gente cuando se inscriba a tu escuela? Pasarla bien. Y qué respuesta tan idiota aparentemente, pero no. Yo no creo que nadie le pueda enseñar a escribir a nadie. La escritura, la verdadera escritura, la real, la que yo creo, que es en la que me gusta creer, es un efluvio de tu mente, tu conciencia, tu alma, tu historia, tu sensibilidad, todo tú. Y eso se vuelve una historia o un poema. Entonces, ¿eso cómo te lo enseño? ¿Cómo te enseño tu historia? ¿Cómo te enseño tus dolores? ¿Cómo te enseño tus miedos? Yo eso no te lo puedo enseñar. Yo lo que te puedo es leer lo que produzcas y contarte cómo me llega, desde los niveles de la sensibilidad hasta los niveles técnicos. Entonces tú me escribes algo y me dices, Mauricio, léete esto. Entonces yo, Sebastián, voy a leer. Entonces yo leo y te digo, Sebastián, esto es la historia de una niña que vivía con su abuela y que un día la abuela la manda al bosque a que lleve unos pastelillos y en el bosque la niña se deja engañar por un lobo. ¿Sí? Sí, Mauricio, eso es. Ok, pero aquí dijiste lobo y aquí dijiste zorro. ¿Es lobo o zorro? No, es lobo. Entonces eso es una observación técnica. Pero te estoy cuidando lo que tú dices que estás diciendo. Ahora, en últimas, si lo que tú quieres decir está dicho y me quedó claro, entonces está bien escrito. Puede que no esté escrito en mi estilo, ni con mi estética, que ese es para mí el problema de las escuelas de escritura. Y es que ¿cómo hago yo para enseñarte a escribir a ti y que lo que hagas bien no sea porque a mí me gusta, sino porque de verdad funciona? Que es la clave. Que a mí me guste o no, debe ser secundario. Inicialmente debo reconocer como escritor, instructor, que lo que querías decir quedó dicho. Ahora, si lo dijiste con palabras lindas o feas, y eso ya es otro territorio. Al colombiano le gusta ser ampuloso y usar palabras esdrújulas y de esas que obligan al lector a ir al diccionario para que habrás querido decir. Ok, estilísticamente vale. O el que escribe simplemente, como generalmente los del Cono Sur, que escriben como hablan. El asunto estético es indiscutible, de eso no vamos a hablar. Es la claridad. ¿Qué querías decir y si lo dijiste o no? Entonces, eso es lo que hace un instructor. Y de repente decir, ¿cómo te parecería si aquí en lugar de decir vieja perra, que te suena un poco, quisieras ablandarlo? De pronto, ¿me entiendes? Es un acompañamiento. Nadie enseña a escribir a nadie. ¿Y tú crees que la nueva generación de escritores tiene que pensar en que los contenidos se puedan ser comerciales, se puedan vender, o tú crees que eso viene después? O sea, uno tiene que pensar primero en que la historia sea buena antes de que sea una historia vendedora. Yo creo que son instancias, ¿sabes? Yo creo que son instancias. Alguna vez yo encontré un compañero de escritura que estaba haciendo una historia y le llegué a su casa y su casa estaba llena de papeles y documentos y planos y todo eso. Y yo, ¿de qué estaba haciendo? Y me dijo, estoy diseñando una telenovela. Y le pregunté, ¿y de qué se trata? Me dice, no, inicialmente estoy construyendo el universo. ¿Pero de qué se trata? No, después de que construya el universo, entonces construye los personajes. Mano, de verdad, ¿usted no sabe de qué se trata su historia? Él estaba haciendo una historia pensando como estás diciendo tú, y estoy pensando en una historia de mercado. Sebastián, yo no creo en eso. Y si lo haces y te va bien, bien por ti, pero eso no es nada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ahí hay un hecho matemático que te funcionó para ese efecto. Yo creo que las verdaderas historias nacen de la entraña, son irracionales. No puedes evitar contarla porque si no te mueres. Y una vez que le pongas a eso orden y pasión y una estructura narrativa, ya miras y dices, ok, listo, esto ¿qué público es? No, esto es una historia muy adulta, esto es una historia a un chino de 20 años, esto no me interesa. Ok, entonces reforcemos el público, entonces miremos cómo son las líneas dramáticas de los adultos, miremos qué decimos. Entonces ya la empiezas a conformar en función de un público objetivo, que en últimas es el mercado. Pero inicialmente es un público objetivo, es esta historia para quién va. Entonces me ocupo de pensar en para quién va y me aseguro de que el lenguaje que yo estoy utilizando le llega a quien yo digo que va. Entonces ahí empiezas a mezclar tu historia que nació de tu entraña con el propósito del mercado. Ese es el orden que yo le propongo a la cosa. Las historias hechas con escuadra y yo hice una. Fue una experiencia toda de buena fe. Fue la primera telenovela que escribimos Mauricio y yo. Se llamó Dos Mujeres. La escribimos para RTI. Hay mujeres que lo hacen por pasión, mujeres que lo hacen por ganar. Y en RTI había un equipo de gente muy sesuda encontrando los vectores y las variables que hacían un éxito. Entonces la historia nos la empezaron a encuadrar en, ok, necesitamos tanto porcentaje para niños, tanto porcentaje para mujeres adultas, tanto porcentaje para mujeres. Entonces nosotros empezamos a escribir como a un algoritmo. Eso no tenía algo. Es una historia muy chévere, no tenía algo. Bueno, y si tuvieras que darle un consejo a un escritor joven que tiene una idea que considera que es buena, ¿qué es lo que debe hacer esa persona para que ese producto se pueda llegar a hacer o que una productora o un canal de televisión la pueda comprar? Hay que escribir la historia,
¿Y la historia se escribe completa o se escribe una idea y una sinopsis y si se compra se desarrolla? Si vas a televisión, si vas a una serie, si puedes irte hoy en día a un Amazon, Netflix o vamos a ir un poco más local, un Telemundo, una Univisión, aquí mismo lo poquito que se hace. Tú construyes una historia que te guste mucho. Las historias de mercado, que son casi todas las audiovisuales, porque el costo es tan alto de producirlas que es muy difícil que tú produzcas para no venderla. Yo puedo producir un libro de poesía para mí y hacerme un tiraje de 5.000 libros que me cuesta, no sé, y bien lindo y lo regalo. No pasó nada. Difícilmente puedes hacer eso con una película, con una serie de televisión. Son tan elevados los costos que tú necesitas recuperar la inversión. Entonces, desde que concibes la historia, tú debes pensar que esa historia va para un público. Esa es la gran diferencia entre lo audiovisual y la literatura. El literato no tiene que pensar en el público si no quiere. Se sienta y se la resuelve con su alma y con su sensibilidad y con su mente y produce lo que quiera. Entonces tienes un Borges o tienes un Dan Brown que siempre produce para que se venda. Eso es potestativo del autor. En audiovisual, como son tan altos los costos y necesitas siempre recuperación, necesitas un público que te consuma. Porque si no, no vuelves a hacer la segunda película. No tienes con qué. Entonces tú tienes que conocer ese público. Y ahí tienes que conectar con los valores de ese público, con el lenguaje de ese público, no para escribirle a ese público lo que ese público le gusta o no. Eso es secundario. Inicialmente para que te entienda, conocer el público al que le estás escribiendo. Y ahí, en ese punto, los escritores de guiones dejamos de ser artistas. Porque cuando estás sometido al consumo y a un mercado, ya no eres artista. Importante saberlo. Tú no te las puedes dar de artista cuando estás escribiendo una cosa que vale, cada renglón tuyo vale $1 millón, jugando a que vas a hacer lo que te da la gana. No, hay una responsabilidad con un financiador, con un inversionista, con un equipo de gente, con un director, con un equipo de producción que necesitan que eso funcione para que vuelva el retorno y sigamos trabajando. Entonces no te las puedes dar de muy artista. Tú tienes que escribir en función de la audiencia. Y eso ya marca completamente tu escritura. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, y para ir finalizando, veo que tienes ahí la camiseta de tu podcast. Háblanos un poquito de tu proyecto. Gracias. Mira que de las cosas lindas que me han contado del podcast es que no tengo que competir. Me gusta mucho, ¿sabes? Me agrada mucho, por ejemplo, que tú estés conversando. Me agrada mucho pensar que al futuro yo también converse contigo en mi podcast. Que hablar de tu podcast. No, me gusta mucho. Tú no tienes, ni yo tengo como quitarnos nada. Eso me alegra mucho, ¿sabes? Saber poder producir sin el temor de me van a ganar o me van a perder. Voy a perder y me van a quitar. Me gusta mucho. Y yo creo que por eso lo busqué. Sumado al baldado de agua fría, amorosa de mi hijo Fernando, que fue el que me dice una noche, ¿tú por qué no haces un podcast y cuentas cómo piensas? Y me lo dijo en términos muy amorosos, como de papá, a mí me gustaría que la gente diga cómo piensas tú. ¿Por qué no haces eso? Y entonces yo me fui a dormir, de verdad me fui a dormir pensando, que Fernando tiene 23 años. Me fui a dormir inquieto, porque es que un hijo te diga eso te tiene que poner a pensar. Y a la mañana me desperté y dije, esto es un asunto de ser. Y pensé, ser o no ser. Y ahí el podcast. Pero hermano, lo que de verdad es cierto es que uno saca la carta. Y a mí me sirvió, mano. ¿Saca una carta? Una carta, sí, la que quieras. ¿Y vos entendés de esto? Ya, mira, eso trae las instrucciones adentro. Léala. ¿Qué te dice? Y cuando yo tuve ese título, yo dije, mano, a esto le tengo que poner algo. Y arranqué por la entrevista que yo consideraba más difícil de hacer, que es a mi hermano Germán, que es un político que ya se retiró, pero pues que dejó una gran estela de honestidad y de fuerza y de criterio en su historia como representante de la Cámara. Y yo sabía que no pelear con él es muy difícil porque él es un hombre pendenciero, le gusta la pugna. Y yo voy a hacer un podcast con él a ver si logro no pelearle. Esa era mi intención. Y creo que lo logré. Al final casi se nos... Pero mira que el asunto resultó tan atractivo para la gente y un canal que tenía 3 suscriptores subió a 500. ¿Ve? Y ahí me interesé le dije a Germán León, mi partner y mi compañero y amigo, que fue el que me la hizo fácil porque pues es un gran sonidista y somos músicos en la banda que tenemos y todo. Él me dijo sí a todo y le dije, hagamos otro. Le hicimos Fox News. ¿Qué sería yo sin ustedes? Es un ejercicio que estoy proponiendo. Segunda pregunta. ¿Qué sería de mí sin ti? Esa es la segunda. ¿Quién está haciendo? Segunda pregunta. ¿Y cómo está haciendo para hacer sin aquel con el que estaba haciendo? Uy, no, este podcast es re difícil. Fox News no sube. Todavía no eran tan famosos. Ellos estaban haciéndose famosos. Y yo había escrito sobre ellos en Diario Criterio. Entonces los llamé. No, hermano. Ahí está, es un podcast tan divertido y ese nos manda como a 2.500. Entonces yo le dije, oiga, sigamos haciendo esto está bueno. Ya llevamos 80 episodios, ya llevamos 2 años y encontré
encontré un sendero mío. No me importa volverme o no millonario con eso, me importa que de costos los está dando, pero me hace mucho bien, ¿sabes? Yo creo que ahí desahogo gran parte de mi inquietud con una atmósfera de estupidez, de gente zombie, de gente repitiendo eslogans, de gente haciendo casos sin cuestionarse, que es para mí lo que pasa generalmente en lo que yo veo en Colombia, gente que compra verdades porque se las vendieron y no se preguntan si son verdades o no. Y a mí me gusta en el podcast joder con eso, pues me ahorro el psicoanálisis y YouTube me monetiza. Buenísimo, Mauricio. A todas las personas que de pronto no conozcan el podcast de Ser o No Ser, recomendadísimo, te lo digo aquí, que realmente para comenzar este proyecto, tu podcast fue una gran inspiración. No soy tan buen orador como tú para tener ese tipo de conversaciones, por eso más este formato es más de entrevistar a mi invitado, pero mucha admiración por lo que haces como escritor y también con tu proyecto, que estoy intentando seguir tus pasos a ver si algún día lo logro. Sebastián, gracias. Las gracias son sentidas, reales, y las quiero decir con elocuencia. Muchas gracias. Yo aprecio mucho que alguien se salga de su camino para pararme bolas. Lo aprecio mucho, en serio. No creo que la vida esté jugada nunca. Yo creo que la vida se juega hasta el último día. O sea, creo que sentarse sobre los laureles, yo creo que es una acción falsa. No hay laurel que dure tanto tiempo. Entonces, que personas como tú me tengan en su radar me genera entusiasmo de estar vivo. También, ya te lo conté, no es una sociedad de mutuo elogio. Enganché en tu podcast porque el algoritmo me lo mandó y me llamó mucho la atención y pensé, este man arrancó bien. Gracias por invitarme. Lo que es escritura audiovisual, Sebastián, no te voy a dar un consejo, nada. Es una realidad, hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo porque eso además está muy evolucionado. La gente que hace esto en el primer mundo tiene ya una cantidad de claves que consignan, que están escritas en libros. Hay que estudiarlo y a la vez hay que salir a hacerlo. Y equivocarte, y equivocarte, y equivocarte. Como me dijo Pepe Sánchez cuando yo lo llamé, porque me ofrecieron a dirigir La Posada. ¿La Posada era? Fue La Posada, sí fue La Posada. Una obra que él había creado, él ya se había ido, y entonces yo lo llamé y le dije, Pepito, me ofrecieron dirigir La Posada, ¿usted cree que yo ya estoy listo para dirigir? Y me contestó, y aquí es donde quiero llegar con los escritores. Me dijo, Chino, eso es como una ducha fría, uno nunca está listo para meterse. Muchas gracias por ese consejo. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. Espero que hayan quedado muchísimas enseñanzas. Yo me llevo muchos aprendizajes de esta conversación y espero que las personas que están viendo esto también te sientan tan agradecidas como yo de que nos hayas compartido este rato. A ti. Muchas gracias.